Bienvenidos alumnos de tercera de secundaria a su clase de 30 del 3 del 20 del curso de lenguaje. El tema de hoy, lenguaje 1, características y funciones. En la primera diapositiva podemos remarcar que es una facultad exclusivamente humana, que usa signos y que se concreta mediante el habla, que es un instrumento de comunicación demasiado complejo para ser manejado por otra especie. Bueno, ustedes dirán que nos gusta complicarnos, pero eso nos hace especiales. En la segunda diapositiva vemos las cuatro características que tiene el lenguaje. Para recordarse la palabra rubí, ¿no? Racional, universal, biarticulado y es innato. Es universal porque es inherente al ser humano, innato porque hereda de generación en generación, racional porque tiene una complejidad que no es posible de concebir sin un proceso de raciocinio, por supuesto, y es biarticulado porque es doblemente articulado. Se desdobla en dos unidades, ¿no? La unidad significativa y la unidad distintiva. Es doblemente articulado. En el ejemplo usamos la oración niños cantores. Y la primera articulación, que lo hacemos mediante morfemas, como la palabra niños, que tiene la raíz, su morfema derivativo. Igual en la segunda articulación vemos el tema de los fonemas, ¿no? La K, que es de cantores, A, N, fonema T, fonema O y todos ellos. Ahora pasamos a lo que es tema de funciones del lenguaje. El lenguaje es un instrumento de comunicación donde la mayor importancia lo tiene el emisor, porque el emisor le da una intención al lenguaje. Las tres primeras funciones que se le encontró al lenguaje fue propuesto por Karl Buller y que son las funciones principales, por supuesto. La primera función es la representativa, ¿no? O famosa referencial. Acá se remarca que lo más importante es la realidad concreta, ¿no? El mundo objetivo. Y este tipo de lenguaje es muy apreciado en el lenguaje científico. Como uno de los ejemplos, ¿no? Ella vive en la cuadra 10 de la avenida Marzano. Es algo concreto. Y después tenemos a la función expresiva o emotiva. La misma palabra lo dice, ¿no? Expresa emociones, estado de ánimos. ¿De quién? Del emisor. Por ejemplo, qué linda te ves. No, está emocionado, ¿no? Por ella. Después viene la función apelativa o conativa. Acá el hablante, el emisor, tiene la intención de modificar al receptor. O sea, que el receptor se comporte de una u otra manera después de haberlo escuchado. Como por ejemplo, ¿puedes callarte? No, es una orden, ¿no? O por favor, tráeme eso. Es una súplica, pero igual tiene la misma función de apelar al comportamiento del receptor. Después tenemos las funciones secundarias. Está la función fática o de contacto. Acá lo principal es establecer si la comunicación está presentando algún ruido o no está presentando algún ruido, algún problema. Como ejemplo, aló, aló, ¿me oyes? 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. También tenemos la función metalingüística, donde usamos el lenguaje como instrumento para estudiar y comprender al mismo lenguaje. Bueno, acá se habla sobre la sílaba, la morfología, sobre la semántica, sobre el significado de palabras, sobre la etimología y todo eso, ¿no? Como por ejemplo, la oración bimestre consta de dos elementos. ¿Cuáles son? El sujeto y el predicado. Cuando se presenta oraciones así es porque estamos teniendo una función metalingüística. Y después tenemos la función poética o estética, ¿no? Esta fue agregada por Mukarovsky. Es cuando se usa recursos expresivos, como las metáforas o el desarrollo de rimas, para llamar la atención sobre el mismo mensaje. Es una expresión estética, ¿no? Se usa, por supuesto, en poesía, en prosa poética, literatura. Como, por ejemplo, ¿qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capolí? Bueno, vamos a verificar el aprendizaje del día de hoy. Como en la primera pregunta,
Acá tienes que sombrear con un color especial tu respuesta, ¿no? Como en la 1 dice, característica no correspondiente al lenguaje. A, B, C, D, E. Para afrontar esas alternativas, tienes que acordarte que el lenguaje tiene como características que es universal, innato, racional y doblemente articulado o biarticulado, ¿no? Entonces la respuesta la tienes facilito. 2. Oración en la que predomina la función apelativa. Para afrontar esa pregunta y las alternativas, tienes que acordarte que el hablante en la apelativa tiene como objetivo, ¿qué cosa? Modificar el receptor, ¿no? O sea, ahí puede presentarse como una orden o como una súplica. Partiendo de esa postura, ya sabes cuál es la respuesta. En la 3, ¿qué alternativa no guarda una analogía correcta? Como la alternativa A, aló, fática. Bueno, acuérdate que la fática, la intención es establecer si la comunicación está correctamente, si hay ruido o no. Entonces tienes así que afrontarla, ¿no? Acá en la diapositiva te remarco las funciones de cada una: la fática, la expresiva, la referencial, la metalingüística y la apelativa. Después en la 4 dice que señales la afirmación correcta, ¿no? Y abajo también te señalo las funciones o las afirmaciones correctas según cada función, ¿no? Como la fática, que se vincula con el canal, la apelativa, que se vincula con el receptor, la función poética, que se vincula con el mensaje. Y partiendo de eso tienes la respuesta de la número 4. La 5. En la expresión, oye cantinero, sírveme otra copa, ¿qué función predomina? Acá tienes que tú escribir, elegir, bueno, la alternativa y escribir sustentando tu respuesta. ¿Por qué motivo has elegido cuál de esas es? Y en la 6, una pregunta muy importante es, estrictamente la función del lenguaje es, ¿cuál es la función principal del lenguaje? Y cada palabra de las alternativas también te las estoy desarrollando ahí. Como la denotativa, que señala una realidad. Ahí tienes que comprobar y elegir la respuesta. Señala la mejor definición del lenguaje. Acá tienes que elegir una alternativa y también sustentarla en tu diapositiva. 8. En el lenguaje coexisten varias funciones, pero una prevalece. Sobresale debido a que, acuérdate que el más importante es el emisor, el deseo que él tiene, el deseo que le da, el deseo que le da el mensaje, así como qué nivel de lenguaje utiliza, ¿no? Y qué sentimientos quiere transmitir o qué tipo de información. Acuérdate de eso. 9. Señala la relación correcta entre una función del lenguaje y un elemento de la comunicación. Acá vas a elegir y vas a sustentar tu respuesta. 10. Señala la secuencia de funciones correctas de acuerdo a las siguientes oraciones. Acá también vas a elegir y vas a sustentar tu respuesta, ¿no? En una de esas oraciones dice, la fonética estudia el sonido. El que persevera alcanza. O la otra dice, levántate cobarde, el enemigo espera, ¿no? Y la tarea para casa es el archivo con 1, pre-1 y practicados. Espero que estén bien de salud. Nos vemos en la próxima clase.